Mediodías. Bien, vamos a continuar con las actividades del curso y vamos a tomar uno de los temas que me parece simples, sencillos, los pueden aprender con facilidad, pero son fundamentales. No se olviden que todas las profesiones, todos los seres humanos, todos los días tomamos decisiones. ¿Qué zapato me pongo? ¿Qué pantalón me pongo? ¿Qué me peino? ¿A qué cine voy? ¿Qué voy a hacer el fin de semana? Todo es decisiones. Hay decisiones fáciles, ¿no? Pues, ¿qué voy a tomar de desayuno? Pero hay decisiones difíciles, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando uno quiere casarse, ¿no es cierto? ¿Qué prefieren casarse? ¿Con una chica que tenga dinero, pero sea bonita, o sea fea, o un chico, digo, ¿no? De manera que las decisiones van a tener sus calidades. Hay decisiones fáciles y pues, decisiones difíciles. Entonces, ya empezamos la clase, por si acaso. Ya empezamos la clase. Muy bien. Entonces, en este sentido, en medicina, cuando ustedes comienzan a ejercer la profesión, van a ver todos los días pacientes. Y seguramente recetarán lo que tienen que recetar. Una hipertensión, bueno, pues, quizás para nosotros no sea nada, pero cuando uno dice tiene hipertensión, que es una enfermedad, pero todos sabemos que la mitad del salón va a tener hipertensión pasados los 40 años. De manera que se esperan las cosas, ¿no es cierto? Pero otra cosa es cuando alguien le dice a una persona que tiene cáncer, ¿no es cierto? De manera que la ética clínica, el tema que vamos a tratar hoy día, está precisamente en esto, en las tomas de decisiones. Y los médicos estamos ya acostumbrados a tomar decisiones. Algunas de ellas, y empezamos la clase, algunas de ellas son trascendentales. De manera que lo que vamos a tratar es de esto, la ética clínica. Bien, les voy a hacer un pequeño avance de algunos puntos que yo creo que son importantes y que vamos a tomar en la clase de hoy. De manera que el centro, lo principal del tema es la ética clínica. Muy bien. Todos los días tomamos decisiones. ¿Qué preferíamos tomar en el almuerzo o al terminado del día? ¿Una manzana o un pastel? A ver, algunas chicas gorditas me podrían decir. Bueno, los flacos también. Bueno, el problema entonces, señores, es que hay que tomar decisiones y para eso se ha establecido en el ser humano una categoría, ¿no? Eso lo llamaríamos, miren, es un dilema, ¿no? Claro que una torta no es mucho, pero ya cuando uno está medio gordito y tiene diabetes y tiene descompensaciones frecuentes, entonces ya es más trascendente. De manera que el ser humano tiene esa capacidad de tomar la decisión correcta. Entonces uno mismo se hace las preguntas, ¿no? Dice, una torta tiene 4000 calorías y una manzana tiene 15 calorías. Es decir, uno comienza con lo que sabe. De manera que este proceso que vamos a conversar es la toma de decisiones en salud. Entonces la ética clínica está vinculada extremadamente a este tema. Bien, de manera que como ven, la niña escogió el pastel. Bueno, yo también lo hubiera hecho hasta ahora, ¿no? Bien, esto es solamente para recordarles algunos puntos importantes. En el sentido, hablando de tecnología. Y ya ustedes conocen este tema, así que no voy a insistir, pero quisiera que tomen en cuenta la importancia que tiene. ¿Cierto? Hemos dicho que la bioética aparece en los años 70, pregunta de examen, exactamente en el año 79, y tiene una nueva visión del proceso, de un proceso que duró más de 20 siglos. Miren, desde la época tan antigua como la época de los griegos y los romanos y los judíos, tuvo un dominio, la ética hipocrática, la ética médica, la ética virtuosa, de 15 siglos. Y solo la gran revolución americana y francesa rompieron el estilo a los tiempos modernos. Y la ética médica apareció en el siglo, casi a finales del siglo XIX, el famoso Percival y en la Asociación Americana, el Royal College, y además también la Asociación Americana. Y la bioética aparece tardíamente en el siglo XX, a finales del siglo XX. Y ustedes, que son los herederos de la próxima generación, han nacido en el siglo XXI. Son los famosos
millennials, ¿no es cierto? O sea, los millennials asumo que serán los que llevarán la bandera de la bioética. Muy bien. Bueno, cuando se hizo la bioética, recuerden ustedes, la bioética empieza por la investigación, los problemas que había producido la investigación en Estados Unidos, luego de que ya había normas y pautas que determinaban qué es lo que debía hacer, ¿se recuerdan? Entonces, en ese problema de Tuskegee y en los otros problemas que hubieron alrededor, se fundó una comisión que dio a luz lo que es la bioética moderna. Y aparecieron los famosos conceptos de respeto por las personas, de autonomía, perdón, de no maleficencia y de justicia, de beneficencia y justicia. De manera que así empezó. Pero Charles y Childress, que son estos dos caballeros que están acá, que eran médicos que trabajaron en esto, filósofos, qué sé yo, dijeron, bueno, ¿y por qué no utilizar la bioética de investigación y la aplicamos en la clínica? Y entonces, efectivamente, pues, podía funcionar, era un experimento. Era una historia que no tenía muchos problemas para ser aplicada, eran solamente 3 principios, de manera, ¿por qué no aplicarlos en la clínica? Y lo hicieron. Han tenido muchas críticas, dicen que no es lo correcto, etcétera, etcétera. Pero se fundó el principialismo de la bioética y establecieron los famosos 4 principios que ustedes han conocido. Hoy en día le añadieron la no maleficencia. De manera, miren, de una manera sencilla, de la investigación pasamos a la clínica, o sea, la actitud de todos los días, de todos los pacientes de todos los días, las enfermedades, las complicaciones, las muertes de todos los días, ya con un nuevo, digamos, elemento de trabajo que era la bioética. Y la podríamos representar como unas pesas de la balanza. De manera, 4 principios, ya hemos dicho los principios. ¿De dónde vienen los principios? ¿Cómo se forman los principios? De los valores. Entonces los principios son los valores ya organizados, con peso específico. Muy bien. Entonces ellos dijeron, bueno señores, vamos a crearon de hecho la ética clínica y utilizaron los valores que se iban a aplicar para el manejo de los problemas éticos en el proceso de la salud. Muy bien. Por ejemplo, a esta hora del día, ¿qué sería bonito? Sería, bueno, las sirenas tienen fama de ser bonitas, como muchas de ustedes, casi todas. Entonces, pues, cualquiera diría, ¿no? Por Dios. Pero, ¿qué pasa? Que también, algunas que son un poquito gorditas también a veces despiertan el apetito. Pero, miren ustedes, esto es una decisión, digamos hipotética, pero real. De manera que en ese sentido, las encrucijadas morales se presentan en ese sentido. ¿No es cierto? O sea, que el médico tiene que tomar una decisión adecuada, ya no en las cosas banales, sino en un tratamiento de un paciente que requiere cortarle la pierna, una cirugía, lo que fuera. De manera que muchas veces tenemos que retirar a un paciente del respirador, muchas veces tenemos que no empezar el tratamiento de un paciente terminal. De manera que ya son decisiones no de todos los días. Entonces el problema para nosotros es tomar las decisiones más adecuadas cuando existen dilemas que no nos permiten a veces tomar una decisión correcta. Cuando están ustedes en una carretera, a veces vayan al campo y después se encuentran dos pistas. Dice, ¿por dónde voy? Entonces aparece lo que le conocemos como dilema ético. Para los efectos reales debería decirse problemas éticos, pero ya que se usa el tema, entonces mejor utilicemos la palabra dilemas éticos. Muy bien. Entonces, para esto, no solo no ahora, ni con la bioética, sino a través de toda la historia, los médicos siempre han comenzado a pensar, sobre todo cuando la medicina era rudimentaria, y hemos dicho que antes de 1950 los médicos eran peligrosos, y en el siglo XVIII, XIX eran mucho más peligrosos, porque eran osados, ignorantes, y no tenían los recursos para diagnosticar ni para tratar enfermedades. De manera que, imagínense, una apendicitis mataba a una persona, así sea rey o paje, a los 15 años te morías. Te morías de una apendicitis, porque no había cáncer, no había anestesia, no sabían anatomía los cirujanos. Y, bueno, ellos eran los que trataban estas enfermedades. Le ponían enema, le daban emplastos, rezaban, algunos los cortaban, imagínense, sin anestesia, sin suturas, sin nada. Qué bestias, pero así lo hacíamos. Era la historia. Hoy en día no nos podemos permitir esos lujos, por supuesto. Entonces se ha descrito lo que se llama el método. Y el método, como ustedes saben, ya en medicina lo hace Hipócrates, cuando habla del método clínico. De manera que la clínica
Lo que ustedes van a aprender y están aprendiendo, pero lo van a empezar este año que viene, ustedes van a aprender a diagnosticar, a utilizar los conocimientos para hacer diagnósticos, para averiguar qué pasa en el cuerpo de una persona que tiene un síntoma, que presenta un signo. ¿De acuerdo? Entonces, con sus conocimientos, sin ser brujos ni adivinos, ustedes van a hacer diagnósticos. Eso es la clínica de todos los días desde los hipocráticos. Pero probablemente la persona que ha organizado de una manera es el famoso Descartes, que creó el famoso método Descartes. De manera que él hizo un procedimiento, él ordenó el pensamiento humano para llegar a un fin. La meta, métodos. Para llegar al fin de un diagnóstico, en clínica lo aplicamos a través de ese proceso, ¿no? No es muy complicado, pero que requiere conocimiento, experiencia, resultados previos, qué sé yo, de manera que debe ser una manera fácil de hacer. Muy bien, entonces con ellos aparece el método. Entonces podemos decir que los clínicos del siglo XX buscaron un método para lograr tomar la decisión correcta. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces ya recuerden ustedes que la bioética, ya en este punto ya estamos bien centrados, que la bioética tiene varias áreas educacionales, en investigación, en las cuestiones emergentes, en la investigación científica y en la ética clínica. Entonces, punto número 1, entonces en la definición, ética clínica será una rama de la bioética que se encarga de valorar, de evaluar, de procesar, qué sé yo, los dilemas, los problemas éticos en la práctica clínica. Ese es el objetivo del tema. Lo que vamos a aprender es una forma muy sencilla, de algo de sentido común, solamente lo vamos a organizar para que ustedes puedan definirlo de una manera correcta y adecuada. Muy bien. Entonces, se han hecho varios intentos, sobre todo en los últimos 50 años, ya cuando el médico comienza a empoderarse del trabajo, cuando ya se sabe mucho más del diagnóstico y del tratamiento, entonces comienza a haber corrientes, ¿no? Para ver si lo que podemos ofrecer en medicina es lo correcto, ¿no es cierto? Imagínense un paciente que tenía leucemia hace 40 años, 50 años. ¿Qué le daban? Quimioterapia. ¿Y qué hace pasaba con la leucemia? Se morían los pacientes y se morían de la quimioterapia. De manera que en algún momento los médicos comenzaron a decir, ¿para qué estudiar medicina si voy a hacer más daño? El doctor Huertas, el doctor Huertón que ustedes conocen, ¿lo conocen al doctor Huertón? Doctor Huertas, que sale en la televisión, en todas partes, el que habla sobre medicina y salud. El doctor Huertas, Elber Huertas, era un médico de neoplásicas, que hace 20 años, 5 años, terminó oncología. Yo también terminé oncología, hice oncología médica 2 años. Y cuando terminé, comencé a trabajar, y él también, y se dio cuenta que su medicina no servía para nada. Porque en los años 60, 70, los chicos con leucemia se morían, el 70% se moría el primer año. Y hoy día, ¿cuándo se mueren los chicos con leucemia? ¿Cuántos sobreviven? El 80%. ¿No es cierto? O sea, ahora que la medicina sirve, ¿se dan cuenta? Cuando la medicina no servía, seguíamos siendo médicos. No le puede restar a un médico que no curaba, en 1970 la leucemia, porque simplemente no tenía los recursos. Hoy día se los tiene. Hoy día que haga oncología va a curar niños con leucemia. De manera que es un gran paso. Entonces, tenían que buscarse el método para entender qué es lo que debe ofrecer el médico al paciente. Cuando no, como en el caso anterior, no le dabas nada al paciente. ¿Y qué le decías al paciente? Señor, le vamos a dar quimioterapia, pero la quimioterapia produce esto, y igualito el chico se moría, el paciente gastaba un montón de plata. Hoy día no es así, pero hay otros ejemplos importantes. Por ejemplo, el trasplante cardíaco, ¿no es cierto? Que saben que en el Perú se han hecho 20 trasplantes cardíacos en toda la historia de la medicina del Perú. De manera de que estamos formando profesionales si no podemos hacer trasplantes cardíacos. No es que no sepamos hacerlos, lo que pasa es que no hay donantes. Nadie quiere donar. ¿Alguno de ustedes quiere donar un corazón? Por si acaso avíseme, le puedo hacer un monumento. Bueno, sobre todo cuando está vivo. Bien, entonces tenía que describirse un método. Entonces hay varios métodos que se han hecho. Y yo vamos a ver un par para que ustedes se puedan dar cuenta de qué se trata. El doctor Albert Johnson, este gordito simpático, era un médico norteamericano. Es de la vertiente, ojo para el examen, ojo al chupo,
ojo al piojo, que se daba cuenta de que tenía que buscar un método, pero esa vertiente, habíamos dicho que la bioética tiene dos vertientes, puede haber más, pero las más notorias. La principialista de los 4 principios bioéticos y la bioética más bien que se llama personalista, que es una bioética radical y que tiene el defecto de estar vinculado mucho al credo católico. Y se los digo porque no es que yo no sea católico, ni que sea enemigo de los católicos, lo que pasa es que el catolicismo ha tenido mucha influencia en las decisiones éticas, médicas y políticas a través de la historia, no se puede negar. Y a través de los italianos han desarrollado, con los españoles, hay una muy buena cantidad de bioeticistas personalistas. Y él es del grupo de los personalistas. Por eso sus características se condicen con lo que ellos respetan. Ellos no, por ejemplo, en el aborto no entran ni de vainas. El aborto es aborto y se acabó. Están al contrario, están en la parte conservadora, ¿no? Mientras que los liberales, como saben, en la Argentina, el día viernes, por desgracia, te lo digo desde el punto de vista bioético, no religioso, fracasó el intento de darle a las mujeres la capacidad de tomar decisiones correctas. O correctas no, más bien decisiones. Correctas o incorrectas son decisiones. ¿Sí, madrecita, me estás llamando? ¿Me estás hablando conmigo? Estoy dictando la clase, por si acaso. ¿No? ¿Me permites? ¿Puedo usted? Gracias, muchas gracias. Muy bien, entonces miren ustedes, el doctor Chomsky propuso lo siguiente, y me parece sensato. Dijo, miren, lo primero que hay que hacer es saber de qué se trata, ¿no? Eso es de capacidad científica. Ya lo dijo Hipócrates, ya sabemos cómo se hacen diagnósticos, ya sabemos cómo se hace una apendicitis, ¿no? Los 3 síntomas fundamentales, A, B, C, y los datos clínicos de C y D, diagnóstico hecho. Bien, entonces, indicaciones médicas. Segundo, miren este tema, preferencias del paciente. ¿Qué principio bioético podría ser? ¿Lo escucho? ¿Qué principio ético podría ser las preferencias de los pacientes? ¿Cuál es el principio bioético? Si son solo 4, ¿cuál será? ¿Cuál será, señores? Dios mío, despierten, yodo. La autonomía. Un aplauso, por favor, para la señorita. Un aplauso. Muchas gracias. Está despierta, pues 349 están dormidos y hay una sola chica despierta. Bueno, así es la vida. El segundo punto era este concepto que todavía no se, hasta ahora no lo entendemos muy bien, es el concepto fundamental, calidad de vida. ¿No es cierto? Calidad de vida, ya lo vamos a ver, hay una clase para la calidad de vida, es sentirnos bien, estar sanos, bien alimentados, bien nutridos, bien queridos, bien amados, bien respetados, bien reconocedores de nuestros derechos. Tercero, y cuarto, cosas que los médicos nunca hemos tomado en cuenta, la capacidad del paciente. Tú no puedes dar una receta de 400 soles y el sujeto gana 900 soles. Y en el Perú, la mitad de los médicos, menos uno, recetan medicinas que el paciente no puede comprar. Cuando vayan a la farmacia a comprar ustedes lo que tengan que comprar, al lado viene una persona y dice, señora, por favor, ¿me puede dar tal medicamento? ¿Me puede dar 2 cápsulas? Pero si el tratamiento son 20. Sí, pero no tengo plata más que para 2. ¿Se dan cuenta? Y los médicos no entendemos eso, ¿no? O sea, ¿cómo puedes dar un tratamiento, un trasplante de corazón, si el pobre diablo no tiene plata en el taxi para ir al hospital? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es la medicina? Hasta ahora, desgraciadamente. Felizmente no para todos. Muy bien, entonces, este método de Johnson tenía estas características. Entonces, no me parece un mal método. Yo creo que es más bien un buen método. Pero, como yo no soy norteamericano ni amigo de él tampoco. Bien, entonces viene este caso que ustedes ya lo conocen, ¿no es cierto? Se pueden dar cuenta ahí con claridad. El caso de Salomón. ¿Qué hizo Salomón? Quería cortar a un niño en 2 partes porque las madres reclamaban. 2 partes, 2 puérperas reclamaban un niño y decían, ese es mi hijo, ese es mi hijo, ese es mi hijo. ¿No es cierto? Entonces aquí hizo Salomón, dijo lo más salomónico, bueno, mitad, ¿no es cierto? Lo más sencillo, mitad. Entonces la verdadera madre dijo, no, eso te lo regalo, ¿no? Entonces ahí dénselo a ella, pues, porque ella sabe la verdad. De manera que, de alguna manera, eso se llama deliberar.
o argumentar si quiere. Entonces, la deliberación es un tema de carácter ético, porque busca las respuestas, la corrección de las respuestas, no ni siquiera lo bueno y lo malo, porque ser gay no es que sea bueno o malo, ni correcto o incorrecto, es una decisión, eso nadie lo puede objetar. Pero matar a una persona sí da una objeción, puede ser correcta o incorrecta. Imagínense que sea en defensa propia, ¿no es cierto? Tú puedes matar en defensa propia y se hace correcto simplemente por ese hecho. Entonces los dilemas tienen ese proceso mental que tenemos que hacer. Y segundo, está basada en un tema que es muy utilitario. Recuerdan el utilitarismo, ¿no? ¿Ya se acuerdan? ¿Despertaron? ¿Sí? ¿Qué es el utilitarismo? A ver, dos palabras. ¿Qué es el utilitarismo? ¿Quién me dice, por amor a Dios, de los 349 que hay acá? Una, acá está, se cara inteligente. ¿Cuál es? La ética del bien, ¿cierto? La ética de la virtud, la bondad. La beneficencia, el utilitarismo. O sea, la ética del utilitarismo, y en ello está basado en las consecuencias, obviamente, ¿no? Porque si digo matar es malo, bueno, lo utilitario será, quizás en lo virtuoso podrá ser malo, pero lo ético, en lo utilitario, puede ser bueno, si las circunstancias, en la guerra, en la defensa propia, o qué sé yo, o en el caso, por ejemplo, del ajusticiamiento de una persona. De manera que la ética clínica, la bioética, tienen una tendencia a tener las características que han hecho de la bioética ser utilitaria y consecuencialista. ¿Ok? Entonces, don Diego Gracia, un caballero español, uno de los mejores biologistas del mundo, que ya lo conocen ustedes, de alguna manera propició, no sé si lo inventó, pero propició el tema de la deliberación. Entonces, la deliberación desde Aristóteles era una forma de intercambiar y ponerse de acuerdo, de manera que no es ninguna cosa rara ni ninguna novedad, eso se puede entender. Pero, indudablemente, está basada, podía ser aplicada en la medicina, porque como hablamos de la clínica hipocrática desde el comienzo, y las decisiones que tomamos frente al paciente, acontecían, pero habían dos cosas que estaban ligadas, ya no solamente el concepto de la decisión científica, sino también la decisión ética, en la cual está involucrada una persona, ¿no es cierto? No es lo mismo una persona en su parte somática que en su capacidad de voluntad de tomar decisiones. Imagínense a una persona que le tiene que cortar, un ginecólogo que le quieren cortar el dedo o la mano. Tengo un compañero de promoción que salió un melanoma en la uña del dedo gordo y lo cortaron y él era ginecólogo. ¿Cómo iba a examinar a sus pacientes con 4 dedos? ¿No es cierto? Miren, qué grave, ¿no? Parecía qué chistoso, pero, oigan, qué grave. Algunos de ustedes, que le corten que le corten la mama a una persona, bueno, no pasa peor cosa, ¿no? Pero que te corten la mano, ¿no? Por un cáncer, por un accidente, por una gangrena de la mano, etc. Entonces, ahí viene el hecho, y que está basado precisamente en lo que Diego hace, hay que deliberar, hay que ponernos de acuerdo, hay que reflexionar, y actuemos de acuerdo a lo que estamos tratando de hablar desde el primero de la clase, ¿no? Principios, valores, para tomar decisiones adecuadas. Entonces, el primer paso de la deliberación está basado en lo que se llama la argumentación. Entonces, las personas, todas, nos ponemos de acuerdo, ¿no? Es el grupo que se pone de acuerdo. Y se pone de acuerdo a la decisión de una tercera persona. Eso se llama argumentar. Argumentar significa dar las razones necesarias. ¿Cuáles van a ser los cursos de acción que se van a tomar? ¿Y cómo es que vamos a utilizar los argumentos? Entonces, miren, cualquier cosa. Y ustedes van a ver ahora que veamos los casos clínicos ahí en el seminario. Van a ver cómo hay decisiones que a veces tienen que ser debatidas por los equipos. No se puede tomar una decisión fácilmente, decir hay que operar o no hay que operar. Viene un testigo de Jehová, no quiere que le pongan sangre. Y el problema que es el hijo que tiene 17 años y 9 meses. Y los familiares no quieren que le pongan sangre. Entonces hay que debatir, pues. Hay que argumentar, ¿no es cierto? Cada uno dará su opinión, los que están a favor, en contra, y de ahí se sale un consenso. Generalmente se hace un consenso. Así que es muy importante. Muy bien, entonces, ya pues llegamos a ese punto
Bien, el objeto de la deliberación es argumentar, sí, pero escuchando con la tolerancia necesaria, atentamente, entendiendo y explicando cuáles son los valores y cuáles son los cursos que tenemos que hacer y dentro de qué marco estamos. O sea, no es fácil tomar decisiones. Yo les digo, a ustedes les parecerá todavía ahora que no tienen contacto, pero cuando vayan a la emergencia van a haber casos en los cuales ustedes tienen que tomar decisiones. A veces rápidas, a veces dilatadas por un tiempo. El aborto terapéutico, por ejemplo, es un caso importantísimo hoy en día que ya está felizmente zanjado. Hace el año pasado, este año o el año pasado, salió la resolución por la cual se aplicaba el reglamento. O sea, después de 40 años se aplicaba primera vez el reglamento. Por eso es que no habían diagnósticos de aborto terapéutico en el Perú, porque los médicos no podían darlo porque no estaba legalmente establecido. De manera que en ese sentido, la deliberación, ¿cierto? Imagínense que ustedes fueran médico el año pasado y viene una mujer con insuficiencia cardíaca severa, botando espuma por la boca. No hay nada que hacer y está gestando un feto de 6 meses. ¿Qué hacemos? ¿Salvamos a la mujer? Claro, ahora con los medicamentos y todo podemos mejorarla. Pero salvamos a la mujer. O alguien diría, o salvamos al feto. ¿No? Entonces es un dilema. Cuando antes no era legal, no lo aplicaban. Y podrían en algún caso inhibirse de hacer algo, porque era algo ilegal. ¿Se dan cuenta? De manera que ahí vienen los problemas de los dilemas. Entonces, esta situación nos lleva entonces ya a tomar decisiones. Y en la deliberación aparece una figura que les quiero que ustedes la recuerden muy bien. Cuando hablamos nosotros de la ética griega, de las virtudes, Hipócrates hizo el corpus hipocrático, habló y hizo lo que es hasta ahora conocemos el juramento hipocrático. ¿Se acuerdan? Y él había un principio muy importante que ya habíamos hablado, que es el principio de la fronesis, ¿no? La fronesis quiere decir... Muy bien, la prudencia, ¿no es cierto? Lo primero que oferta la ética virtuosa es hazlo bien, cuando hagas lo prudente, y prudente significa el justo medio, ¿cierto? Bien. Y de los principios que establecieron los griegos, los dos más importantes fueron la beneficencia y la no maleficencia. Ustedes han visto, ¿no? ¿Cuántas veces habrán visto el término primum non nocere o nocere? Primero no das daño. Cura, pero primero no das daño. Entonces, estos dos principios fueron rescatados por la bioética, ¿no es cierto? Recuerden ustedes, de los 4 principios, 2 principios son abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. ¿Y los 2 principios modernos serían cuáles, doctora? La autonomía, muy bien. Un aplauso, por favor. A veces están despiertos, pues lo que pasa es que el resto está anestesiado el día domingo. ¿A dónde habrán estado el viernes? Muy bien. Entonces, Diego Gracia dice, ¿no? Bueno, vamos a ver una cosa. ¿Qué tal si hablamos de valores? Perdón, de principios. Y a alguien se le puede ocurrir cuál es el principio más importante. Son 4 principios. Es como si tuvieran 4 hijos, ¿no es cierto? Alguien dice, yo prefiero a fulano, ¿no? Por alguna razón, ¿no es cierto? De sus amigos, ¿cuántos amigos tienes acá? 400. Dime tus 2 preferidos o preferidas. Uy, Dios mío, no tiene espíritu de lucha. Bueno, entonces... los principios bioéticos entonces que sirvieron para aplicar, él dice entonces, no pueden ser todos iguales, son diferentes. No puede ser igual el principio de la autonomía, tener el mismo peso que el principio de justicia, por ejemplo. ¿No es cierto? Hay circunstancias. Si hablamos, por ejemplo, lo que comentábamos, en defensa propia, no matar es el principio fundamental. Pero en defensa propia, te asaltan. Uy, yo le disparo primero antes que me pregunte, ¿no? Si alguien me apunta, yo lo mato. ¿No es cierto? ¿Qué cosa? Entonces, muy bien. Entonces, él establece, dice, miren señores, yo propongo, por las siguientes razones, lo que él llamó principios de prima facie. Y prima facie significa primera cara, ¿no? La parte frontal. En el periódico, la parte más importante está en 4 palabras. El periódico, cuando se lee un periódico, todo está en letras grandotas. Y ahí está todo el contenido del periódico, ¿cierto? Entonces, los deberes de prima facie, que ya habían sido establecidos previamente antes de Diego Gracia, establecieron de que había
ciertos principios que tenían que hacerse primero que los demás. Entonces sí se aceptó la jerarquía. Pero el problema fue para Diego Gracia, dijo, pero ¿y cómo hacemos con la jerarquía? ¿Cómo voy a determinar cuál es jerárquicamente el más importante? Entonces él propone, con otros autores, el hecho de que el principio de no maleficencia y justicia serán considerados de prima facie, y le vamos a poner el nombre, como Adela Cortina, otra gran filósofa española, lo que se llama los principios de la ética de los mínimos. Quiere decir, señores, que para que un acto sea ético, requiere por lo menos, pueden ser todos, pero por lo menos el principio de no maleficencia y justicia. Y oiga, esto es radical. Miren, son 4 principios, imagínense, son miles de personas pensando, pero a ellos se les ocurrió que había que jerarquizar y jugar, no como a los dados, sino que jugar con conocimiento de los hechos. Y entonces plantearon el principio de no maleficencia y justicia. ¿Por qué? Porque están en función de los derechos humanos, porque además se deben y se pueden aplicar en las emergencias, y se pueden aplicar generalmente cuando es el bien común. Por ejemplo, si una persona que tiene tuberculosis resistente no quiere tratarse por problemas religiosos, sociales o por culturales, ¿qué hay que hacer con él? ¿Lo matamos? No podemos matarlo. ¿Qué podemos hacer con él? Podemos encarcelarlo, podemos obligarlo. ¿Por qué? Porque ese individuo, si no se trata, usted sabe lo que es la tuberculosis multidrogo resistente, ¿no es cierto? Con esa enfermedad puedes morirte. ¿Cuántos médicos peruanos se han muerto por tuberculosis resistente? Por lo menos que yo conozca 5. Termina usted la carrera, papá soy médico, y los entierran al segundo año porque se contagiaron, ¿no es cierto? De manera que ahí viene el asunto. Y complementariamente se habló de los derechos humanos, del derecho de las mujeres a tomar decisiones, y entonces se establecieron que la ética de los máximos son la autonomía y beneficencia, que permiten que una mujer o que una persona pueda definir su futuro con las consecuencias que solamente son útiles para él. Entonces, la bioética entonces utiliza esos 4 principios de la ética clínica en ese sentido, y un poco que lo pueden aplicar. Nos va a servir para tomar decisiones, porque si las decisiones son de justicia y de no maleficencia, son éticas per se, y se complementan con las de autonomía, la ética de los máximos, de la felicidad, de las decisiones, del respeto a las demás personas. Por eso los médicos tratamos a personas, señores, los veterinarios no, nosotros sí. Tenemos que ver la voluntad de las personas. Muy bien, entonces ahí está el ejemplo. De manera que la no maleficencia y justicia ensamblan muy bien y se hace un acto ético. Si no, simplemente aplíquenlas en la medida que ambas puedan considerarse éticas por sí solas, en la ética de los mínimos y en la ética de los máximos. Si no aprenden después de esta clase, por favor, se suicidan en más, se van a tomar resumir. Bien, las fases de la ética clínica. Bien fácil. La primera, la que hacía Johnson también. Primero saber de qué se trata. Es un paciente, testigo de Jehová, que ha llegado a la emergencia, está sangrando, está en shock y la familia no quiere que le pongan sangre porque no desean ponerle sangre. ¿Qué hacemos? Dilema de los graves. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos morir? ¿Le ponemos sangre? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando el paciente tiene SIDA? Le tomamos el diagnóstico de SIDA y se le dice, señor, tiene que avisarle a su pareja. Y él dice, no puedo. Me divorciaría. No puedo hacerlo. Me pasaría, bueno, imagínense ustedes, a cualquiera de nosotros, a cualquiera de ustedes jóvenes cuando se vayan a casar y de repente encuentran que el joven tiene herpes simple genital. ¿Qué haríamos? ¿Qué haría usted, doctor? ¿Se suicida? A cualquiera nos puede dar herpes simple, señores. Eso no es ningún pecado, por si acaso. Es una enfermedad genital de transmisión sexual que se adquiere, obviamente jugando el curvito, pero tiene una repercusión pues terrible. Entonces, yo tengo la enfermedad y me voy a casar con una chica tan bonita, ¿qué hago? ¿Le digo o no le digo? ¿Qué dirías tu hermanito? ¿Ya ves? Se niega el hombre. Bueno, entonces, ahí viene lo primero, analizar el proceso. ¿De qué se trata? ¿Es transmisible? ¿No es transmisible? O sea, ¿qué repercusiones tiene? ¿Cierto? Porque si no tiene mayores repercusiones, ustedes podrían inhibirse, ¿no? Bueno, pero yo no sé.
Pero bueno, ustedes ya saben los resultados. Bien, luego hacen, pues, ya hacen el análisis de la información, lo procesan, y eso lo hace la clínica. Por eso es que dicen que la clínica es paralela al proceso ético clínico. Miren, es que interesante, ¿no? O sea, las cosas que vamos haciendo para diagnosticar, tratar o lo que sea, van junto con el proceso de decir, ¿es correcto o no es correcto? ¿Es correcto o no es correcto? Así va, hasta el final. De manera que con esos dos pasos ya llegamos al tercer gran paso. Elegir el problema, pero moral. No hay que elegir ya el problema médico. Acá, en el proceso ético clínico, tienen que hacer el diagnóstico moral. Es decir, las decisiones que se puedan tomar desde el punto de vista moral. O sea, que tengan repercusiones, éticas, ya saben lo que son éticas, ¿no? En general, para no confundirnos, si son correctas las decisiones que vamos a tomar. Entonces, ahí está. Ustedes mismos establecen cuáles son las condiciones éticas que van a tocar en cuenta. Es testigo de Jehová, es un joven, se quiere casar con una muchacha, tiene un diagnóstico de SIDA, hay que decirle la verdad al viejito, pobre viejito viene y dice, doctor, ¿qué tendré? Un tumorazo, y dice, señor, tiene cáncer. ¿No? Entonces la familia dice, doctor, por favor, no se lo voy a decir. ¿Qué hago? ¿Le digo o no le digo? ¿Qué harías? ¿No qué? No le diría. Bueno, eso es una decisión ética, ¿cierto? No es una decisión clínica. La deontología, ¿qué dice? ¿Puedes mentirle a tu paciente? No puedes. No debes en todo caso. Muy bien, entonces así viene la cosa. Bien, entonces vienen, ustedes establecen los problemas que han agarrado y la persona que busca el diagnóstico, y miren, ¿quiénes pueden ser? Toda persona, civil o lo que fuera, que esté vinculada al caso. En un hospital, el paciente puede pedirlo, los familiares, puede pedirlo el médico del staff, el médico tratante, el director del hospital, todas las personas comprometidas en el caso. De manera que el que va a hacer la ética clínica provee la información que requiere el sujeto, y lo hace y escoge. Entonces la persona que trae el problema, por favor, pregunta del examen, no es cualquiera. Y además la ética clínica no es deontológica, no se busca a los causantes de una muerte, es simplemente la persona que cree tener un problema, va a un comité asistencial de ética y le pregunta. Ahora, lo que estamos haciendo es el ejercicio que hacemos para nuestro entendimiento, ¿no? Porque en lo usual, los comités de ética asistenciales que no hay en el Perú, miren, siglo XXI, ustedes son los millennials, ya vamos a salir volando en nuestros carros en vez de automóviles con ruedas, y seguimos nosotros en la medicina del siglo XX. No hay consentimiento informado, lo vamos a ver en la próxima clase. No hay comités de ética asistenciales, señores. ¿Pueden creer eso? Los hospitales más grandes de Lima no tienen comités asistenciales. O sea, ¿quiénes son? Los que de alguna manera procesan los problemas éticos. Muy bien, entonces la persona esta va a decir y determinar, yo quiero esta. Y hace la pregunta y hay que darle la respuesta. Ahí muere todo, porque la decisión que vamos a tomar no tiene ningún sentido más que esa. Una opinión ética, no es legal. Que pueda servir de base para sustentar la parte legal, sí, pero no es obligatoria, de conocimiento obligatorio. De manera que, pregunta para el examen, no se olviden, cosas sencillas. Este año creo que nadie jale, porque generalmente no he jalado a nadie, porque dicen que mis clases son muy bonitas y que la gente entiende todo. Ojalá que les pregunte el próximo año a ver si se acuerdan. Muy bien, entonces viene el cuarto punto, que se llama los cursos, primero, la búsqueda de los cursos extremos. ¿De qué se trata? Se trata de una cosa muy sencilla. Ustedes colocan en este cuadro, así igualito, colocan el problema que ustedes crean. Cualquiera que sea. Pueden poner acá, lo que decíamos, la viejita, es que la familia no desea que le digan la verdad al paciente. Eso es lo normal, ¿no es cierto? Imagínense que nuestra abuelita tiene un problema de este tipo. A nadie le gustaría que le griten lo que tiene. Si es sorda todavía, señora, tiene cáncer. Señora, por favor. El sordita, más fuertecita al otro oído. Ah, ya, señora, no lo pueden hacer, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber una alternativa. Muy bien, entonces ahí colocan esto. Entonces inmediatamente surgen lo que se llama los cursos extremos. ¿Qué son los cursos extremos? Entonces son los dos, estas dos disyuntivas que hay respecto al tema principal. En medicina, en general, estos cursos extremos, pues tenemos cursos extremos, hablamos
El justo medio, estamos hablando de los cursos extremos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, decirle la verdad o no decirle la verdad. Esos son los cursos más extrapolados. Operar o no operar al paciente que ha venido porque no quiere que lo opere y la ley lo permite. O en el caso del testigo, ponerle o no ponerle sangre. Entonces así surgen numerosos problemas que tienen siempre la misma extrapolación. Tienen que poner generalmente el acto que van a realizar y que va a resolver el problema en contraposición con el otro. Y ahí surge este paso importante, que ustedes tienen que elegir de los cuatro puntos bioéticos el que ustedes crean correspondiente para resolver el problema. Por ejemplo, si el paciente es testigo de Jehová, lo primero que yo pensaría sería en la beneficencia. Porque la beneficencia me enseña que ponerle sangre a un testigo de Jehová lo va a salvar en el 90%, porque también le puede pasar una transmisión. A un paciente del hospital le pusieron en la emergencia sangre y lo salvaron. El paciente estaba feliz, había salido. Pero a los 6 meses hizo hepatitis B. O sea, se dio cuenta, le dijeron, entendimos que le habían puesto sangre. ¿Y dónde le habían puesto sangre? En la sala, en el quirófano. La pregunta es, ¿hicieron los médicos? ¿Fue malo lo que hicieron los médicos? ¿No es cierto? El doctor Sime, que ya no viene acá, que era profesor con nosotros, me dijo una vez, ¿no? Sí, hermano, cuando tú tengas un problema así, como los bomberos, escribe. Sí, señor, lo hice por salvarle la vida. Bueno, no importa, va preso usted porque usted ha roto el reglamento A, B, S, no importa. ¿Se dan cuenta? Eso hacen los bomberos, ¿no? Con su manguerita se queman. Los médicos somos iguales, nos arriesgamos. Bien, entonces en ese sentido ya entendimos que los cursos extremos, los van a ver con sus docentes, tiene que ser el que corresponde. Porque no ponerle sangre es respetar la autonomía, ¿no es cierto? Respetamos la autonomía. O sea, tenemos que, la ley lo dice, el sentido común también. Si el paciente tiene la capacidad de discernimiento, de decir, ¿saben que no me ponen sangre, señores? No lo den de alta ni lo voten, simplemente escriba usted, vamos a hacer. Explíquenle a los familiares, explíquenle a las personas que vienen con ellos. Aquí en Lima hay un grupo muy importante de la Iglesia de los Testigos de Jehová que acuden, apoyan, no son tampoco locos, ¿no? Van, apoyan. En lo preciso tratan por todos los medios de no ponerle sangre en el derivado hemático. Claro, es un disparate, ¿no? Pero bueno, son cuestiones religiosas. Con religión y en problemas de mi suegra no me meto. Muy bien, señores. Entonces, en ese sentido, señores, ya ustedes pueden poner los principios que ustedes crean conveniente, que son los que van a permitirles a ustedes tomar la decisión. Ahí viene lo importante. Y bueno, como toda cosa tiene su buen lado, Diego Gracia nos dice, bueno, señores, sean prudentes, pues. Seamos prudentes. Entonces utilicemos ciertas situaciones que obviamente están como alternativas, ¿no? Si ustedes tienen un problema de este tipo, yo llamo al fiscal. Y claro, ahora no los llaman, no les cobran y después todavía cometen preso. Entonces, ahí sería lo interesante, ¿no? Llamo al fiscal y digo, ¿sabe qué? Bueno, yo no puedo hacer, usted hágalo. Pues. Y él que les va a decir, oiga, yo no soy médico, hágalo usted. Sí, pues le digo, yo no he hecho la ley, hágalo usted. Orden yo le pongo. Miren, a ese extremo. Miren, si una mujer viene con una apendicitis y el marido se niega a la operación, yo creo que lo único que es llamar al fiscal. Y el fiscal no va jamás a permitir que una mujer se muera por una apendicitis. Y la agarramos entre 4 y la operamos. ¿No es cierto? ¿No les parece correcto? Ojo. Muy bien. Entonces, pueden utilizarla como hacer eritropoyetina. Hoy día estamos usando, actualmente se ha mejorado mucho la eritropoyetina en los pacientes con anemias crónicas, poniéndoles una ampolla cada semana, y ahora hay unas cada semana. Ahora hay medicamentos nuevos que se pueden poner y ponen una ampolla y sube la hemoglobina hasta 4 gramos en un mes. Y eso en mi época ni siquiera lo soñábamos. Pero ahora sí. De manera que es una buena alternativa. Y por último, me lavo las manos como Poncio Pilatos, ¿no es cierto? ¿Sabe qué? Llévenlo al hospital Almenara, ahí saben más. Se va, se acabó el problema. Entonces, eso se llaman cursos alternos. Muy bien. Luego viene la decisión final, se debate, se delibera, positivo, negativo, ¿verdad? Y simplemente se le aconseja a la persona que pregunta. Y ahí muere el payaso, miren qué sencillo. Ni siquiera tiene implicancia legal,
no sirve para un proceso legal, no se sanciona, simplemente se da el consejo. Pero eso, miren qué importante, ¿eh? Cuando uno de ustedes toma una decisión, mira, aunque vayamos presos, ¿no? Pero hemos sido bien aconsejados. Claro, no estamos en el pellejo de la persona que está, porque puede pasarle cualquier cosa. Muy bien. Y finalmente viene esto que es una cosa que me parece muy sensata y que ha sido aceptada por muchos médicos en el mundo. De verdad que no lo veo insensato. Primero, podemos postergar la decisión. Es una emergencia. El paciente está muriendo, tiene 4 de presión, está más pálido, más blanco que un papel, más transparente que un papel de una tul. Ponerle sangre. Sí, yo no puedo postergar. Eso me lo hace ético, nada que ver. No, que este tío que va. Mi misión principal es salvarle la vida. ¿Sí? Segundo, ¿podemos publicar lo que hemos hecho? ¿No? Los audios. ¿Podemos publicar? Miren la importancia que tiene el conocimiento de los demás. Los audios, señores, los audios se traen todos los días. Esta noche sale un nuevo audio por si acaso. Hay que sentarnos en la televisión tempranito para ver los audios del día. Y así nos van a tener, dice, hay 8.000 audios, así que tenemos para todo el año, más que la novela, ¿cómo se llama la última novela? ¿Cuál es la novela que duró 8 años? Algo no es sitio, también considerados. Y por último, señores, la última pregunta. ¿Son decisiones legales? ¿No es cierto? Porque, por ejemplo, si tenemos que optar por un aborto no terapéutico, entre comillas, la pregunta es legal? ¿No es cierto? La violaron a la señora 9 sujetos y está embarazada. Y vienen y me preguntan a mí. La señora dice, yo no puedo. ¿Qué hacemos? La pregunta es legal? ¿No es cierto? Porque si no, miren, si nosotros cedemos mucho a las expectativas de los pacientes o a las expectativas de las circunstancias, nos volvemos en lo contrario. Nos volvemos casi unos corsarios de la salud, por no decir piratas, ¿no es cierto? Y de una u otra forma llegamos al delito y a las cosas circulares. Muy bien, señores, este loquito, estos cuadros son hechos por Picasso, por este caso, ¿no? Los hemos cortado, pero ahí está en el último. Muy bien, con esto termina el chiste y por favor, no se me muevan, por favor, y hemos de gracia. Por favor,